Ahora es el momento de realizar la otra parte, que consiste en hacer el cajeado de la cola de Milano. Entonces, el otro cajeado va en la parte superior. Esta pieza, que es la vertical, iría de esta manera. ¿Vale? Colocarla aquí, así. Entraría por detrás y queda ahí colocada. ¿Vale? Entonces, lo que debemos averiguar, igual que en la otra pieza terminada, el otro ensamble que ya tenemos, es la distancia hasta donde va ese cajeado. Entonces, es tan simple como hallar esta medida. Para ello, vamos a ayudarnos de un formón. Vamos a colocarlo en la línea del espaldón de los ensambles y ahora vamos a hacer tope en el formón con el espaldón de la cola de Milano. Ahí está. Entonces, de esa manera, ahí ya tenemos fácilmente la distancia que con el mismo formón delicadamente hacemos un pequeño pinchazo, ¿vale? Un pequeño pinchazo, lo señalamos con el lápiz para que no se nos pierda, ¿vale? Ahí sería. Entonces, esta pieza que iría así corresponde, ese pinchazo que hemos hecho, a este punto. No tenemos que hallar, bueno, tenemos que hallar, no, está dado, pero tenemos que señalar, marcar este punto. Entonces, esto es tan simple como ahora coger nuestra escuadra, apoyamos en el canto de referencia y llevamos nos podemos ayudar, por ejemplo, del cuchillo. El cuchillo lo introducimos en la marca que hemos hecho previamente, que es la marca del formón, ¿vale? Lo llevamos ahí y hacemos tope. De esta manera, ahora, ¡pum!, tengo la escuadra situada exactamente en ese punto. Aquí, ahora podemos tirar una línea que no se va a ver hasta el final con el cuchillo. Ahí, perfecto. Y ya no se nos pierde. Ya lo más estresante lo tenemos solucionado porque lo tenemos ahí. Bien. Ese punto que hemos señalado es la referencia buena para saber que esta pieza, tal cual, va ahí. Ahí está. Ese va a ser su tope, su lugar. El otro punto que hemos realizado con el formón y la otra pieza, bien, también nos vale, pero no hay que marcarla con cuchillo. Esa la vamos a marcar con el lápiz, simplemente. Ahí, para saber dónde está. Y ahora lo que sí vamos a hacer es marcar esta distancia, ¿vale? La distancia que ocupa la pieza para saber el tope al que llegamos. Entonces, como esta pieza se va a quedar, aquí es donde va la trasera, en esta ranura que vemos aquí, que es la parte de atrás, pues esta pieza, lógicamente, tiene que pasar esa ranura. Se quedará pues a 1 milímetro, podemos dejarla aproximadamente, pero vamos, cerca de la parte de atrás, donde queramos, pero cerca de la parte de atrás. Entonces, esa es la distancia para saberlo hasta dónde tiene que llegar la cola, o sea, el cajeado
que como en este ejemplo vamos a hacer este punto. Este punto es el que nos interesa señalar, que es donde hace tope la cola. No este punto. Este punto no nos sirve para nada señalarlo, porque aquí no tenemos que cortar nada. Lo que importa es el punto de la cola, ¿vale? Entonces lo colocamos ahí y aquí mismamente con el cuchillo apoyado en la... que se vea lo mejor posible, ¿vale? Ahí apoyado en la misma cola de Milano podemos hacer un pequeño pinchazo, pum, ahí, ¿vale? Señalamos y ahí de esa manera ya tenemos la localización del ensamble. Tenemos un lado, el otro lado que ocupa el espesor y tenemos la longitud, el tope, ¿vale? Hasta ahí. Aquí debemos decir, este lado de la cola es el lado, digamos, recto y este otro lado de la cola es el que le hemos dado inclinación para hacer la forma de cuña. Entonces este es el que nos sirve de referencia, por eso lo tenemos ahí. Entonces este lado, si lo cotejamos con una regla o hoja de escuadra, pues esta esquina debería coincidir con esta superficie, porque de aquí no hemos querido eliminar masa con el cepillo de cola de Milano. Hemos querido darle la forma, pero no eliminar nada. Entonces, esta línea debería coincidir simplemente. Y esta no, esta lógicamente es más estrecha. Pero el final de la cola, esta sí es del grosor de la pieza, o hemos intentado dejarlo así, ¿vale? Ahí está. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es señalar con la regla. Bueno, vamos a hacerlo mejor con una escuadrita plana o con el extremo de la regla a modo de escuadra. Lo que quiero decir es que vamos a señalar el tope al que llega la cola de Milano. Entonces hacemos coincidir la escuadra o regla con la línea del cuchillo. Ahí. Para hacer una línea perpendicular. Simplemente. Es solo eso. Nada, es un marcaje tampoco tiene mucha importancia. Bien, lo siguiente. Bueno, la anchura de la cola la tenemos que trasladar en el canto, ¿vale? Porque realmente la anchura queda en el fondo del cajeado, no arriba. Entonces estas líneas que tenemos aquí nos sirven para localizar el ensamble, pero esas líneas no hay que cortarlas. Lo que hay que cortar es el cuello, que es lo que vamos a hallar a continuación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es señalar la profundidad de la cola, que equivale al gramil que ya tenemos. Si no le hemos tocado este gramil, que para eso sirve, esta es la distancia. Así que esta distancia la marcamos aquí, donde están las líneas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es primero llevar estas líneas, lo voy a hacer con lápiz primero y luego lo haré con cuchillo. Ahí tenemos las líneas, ¿vale?
Y ahora entre esas dos líneas es donde marcamos esa profundidad. Ahí. Pum. Eso es. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ya tenemos la dimensión de la cola. Ahora lo que voy a hacer es marcar con cuchillo, porque esto sí es útil, porque luego va a hacer falta cortar esto, entonces por eso estas cosas siempre hay que sujetarlas en el tornillo. Si queremos hacer las cosas bien, tenemos que molestarnos un poco. Ahí. Y ahora llevo con el cuchillo hasta el gramil. Ahí. Por el otro lado igual, el otro lado que hemos dibujado con lápiz, bueno, pues ahora lo llevamos con el cuchillo. Entonces situaremos el cuchillo por dentro del lápiz. Ahí. Suficiente. ¿Vale? Simplemente he hecho las dos líneas. Porque eso es lo que nos va a dar el cuello de la cola de Milano. Entonces aquí es donde interviene la fantástica escuadra móvil o falsa escuadra, mejor dicho, y lo que haremos es colocar el ángulo que corresponde a la inclinación de la cola que hemos creado. Esto a su vez debería coincidir con el ángulo que viene establecido en la guía lateral del cepillo de la cola. Entonces sería sencillo coger como molde la guía lateral del cepillo y copiarlo aquí. Esto sería lo más fácil, hacer así, pum, copiarlo, ¿vale? Como nos apañemos mejor. O, aunque no me parece buena idea, pero bueno, copiarlo de la cola de Milano, de aquí, pum, ¿vale? En cualquier caso, como yo ya conozco mis herramientas, pues yo ya sé anticipadamente que el ángulo que me da este cepillo de cola de Milano deslizante son 16 grados. Entonces yo ya sé ajustar la escuadra a esos grados, pero eso es algo que es un trabajo que debemos hacer previamente. A su vez, vamos a tener que prepararnos un taco guía para cortar el cajeado en ángulo. Entonces este taco guía lo prepararé a 16 grados para que todo coincida. Y también el taco guía, por ejemplo, me sirve para colocar la falsa escuadra. ¡Pum! Como molde. Ya está. El caso es tener la falsa escuadra al ángulo correcto. Y esto, para lo que nos sirve, es para marcar la inclinación en el canto, que es lo que nos va a dar el cuello. Porque como estos puntos coinciden con la anchura, pues estos puntos corresponden a estos puntos. Entonces, de esa manera, esos puntos, alineándolos con la falsa escuadra, pues me da la inclinación que deseo. Entonces, vamos a verlo de cerca. Estos puntos son la anchura de la cola de Milano. Entonces vamos a hacer el cuello, cogemos este punto, ahí, suavemente, con cuidado, despacito, marcamos una inclinación, le rotamos la escuadra y el otro punto. Ahí tenemos nuestra cola de Milano.
hay muchos modos de transferir esa inclinación, que es seguramente lo más confuso de este marcaje, de este ensamble. Pero realmente lo importante es localizar el ensamble y señalar su profundidad. Con eso ya podemos marcar la inclinación y de esa manera ya tenemos el cuello principal, que es este molde. Otra manera, por ejemplo, de dibujar este cuello, aunque me parece un poquito más enrevesado, si esto va aquí, ¿verdad? Esta sería su posición, pues sería tumbar así, ¿vale? Tendríamos que sujetar esto aquí muy bien, por ejemplo con una escuadra o algo para que no se nos mueva, y aquí con el escalpelo o lo que queramos, pum y pum, marcar el cuello, solo el cuello, ¿vale? Y hacer lo mismo, dibujarlo aquí, dibujar la inclinación y demás. Eso es por un lado. Ahora lo que hablábamos, la inclinación. Bueno, pues otra manera de dibujar esta inclinación sería cuando nosotros tenemos inicialmente la posición de la pieza, ahí, esa es su posición de referencia, la pieza va a ir ahí, una vez encajada, aquí, en esta posición, con lápiz dibujamos la inclinación, ¿vale? De ahí, pum, tiramos la inclinación. Y esta inclinación que dibujamos debe coincidir con la esquina, con esta esquina, con la esquina de la anchura de la pieza, ¿vale? Sin más. Pero ahí ya tenemos una línea que representa su inclinación. Para darle la inclinación del cuello, lo único que tendremos que hacer es coger la regla, situarla en el punto del cuello que hemos señalado, en la parte de afuera, ¿vale? Este punto de referencia, y alinear la regla tan simple con la línea de lápiz que acabamos de hacer. Entonces, paralelo tendríamos el punto en el que tiene que estar el cuello y la inclinación de la cola que le hemos dado, y aquí lo marcaríamos con lápiz, mejor con escalpelo, y tendríamos ahí la inclinación también. Otra forma bastante directa y sencilla, lo único prestar atención para que quede bien, no se nos tuerza nada. Otra manera, con el calibre, medir el cuello pequeño, el cuello estrecho. Ahí lo mediríamos, pum, lo tomamos esa medida, ahí como 3 milímetros, y esta medida la trasladamos aquí sencillamente al punto final. Como una línea simplemente es paralela, no tiene ningún misterio, esa la marcamos directamente desde el cuello grande exterior, pues ahora esta, desde esa línea, pum, la marcamos, y ahora ya teniendo ese punto, igual, uniríamos el punto de este cuello estrecho y el punto del cuello de salida, que sería realmente aquí. No nos confundamos con este punto exterior, porque si no cambiamos la inclinación, con el punto de aquí, antes de la ranura, ¿vale? Ahí, pum, tendríamos dos puntos, unir una línea recta. Ya estaría. Son ideas para ver que podemos marcar ese cuello, esa inclinación de distintos métodos. De todas maneras, ahora al cortarlo hay que ser conservador y prudente y no ceñirnos al marcaje que hemos hecho, sino cortar de entrada un poquito menos, porque como vemos es un marcaje un poquito dudoso, no sé, por llamarlo de alguna manera, y nos puede dar error. Entonces lo cortamos con prudencia y luego ajustaremos la pieza de cola a ese cajeado. Haremos el cajeado y iremos ajustándolo. Esa es la mejor manera.
de hacerlo. Otra manera, por ejemplo, que no me gusta mucho, pero bueno, por mencionarlo, para marcar esa línea inclinada del cuello aquí, pues otra fórmula, coger otra falsa escuadra y copiar este ángulo que tenemos aquí. Apoyamos en la testa grande y ahí lo copiamos. Y con este ángulo, pues lo llevamos aquí desde el cuello, el otro punto del cuello, pum, y tiramos. O sea que es marcar ese ángulo, pero desde el cuello grande, que es lo que importa y lo primero que tenemos que hallar. ¿Vale? A continuación, este punto del cuello que tenemos aquí, lo trazamos paralelo, es decir, con la escuadra a 90 grados, paralelo a la línea exterior que es recta. Y la inclinación es la interior. Ahora, para marcar la inclinación de la cola, a mí me gusta hacer lo siguiente. Utilizar la propia inclinación que tenemos en esta pieza para transferirla aquí, desde el punto del cuello. Lo que pasa es que como esta pieza va aquí, si marcamos desde aquí ya cambiamos la inclinación. Entonces lo que hacemos es el cuello que tenemos aquí lo transferimos aquí a su punto, ahí, una pequeña marca, ahí, ya está. Ahora cogemos, desplazamos con la escuadra la pieza para que esté alineada y hacemos coincidir ese punto que hemos marcado con la esquina de la cola. Ahí. Y vamos a recurrir a una regla, ¿vale? Ahí. Para dibujar, eso es, para dibujar esa inclinación exactamente. Entonces digamos que estoy haciendo pinza entre la escuadra y la regla sobre la pieza. Estoy, digamos, haciendo un poquito de presión lateralmente para pinzar la pieza. Ahora sujeto la regla bien, que no se me mueva nada, quito la escuadra, quito la pieza, podríamos marcarlo si queremos directamente con el escalpelo. Ahí. Ahí lo tenemos. Y este es el cajeado que vamos a cortar. Hecho esto, ya vamos a pasar a cortar. Entonces, lo primero que haremos para cortar es con la sierra y para ello vamos a utilizar la Acebiki. Esta sierra que también utilizamos para hacer rebajes y ranuras, que sirve para hacer cortes largos, tanto al hilo como a contrahilo, porque tiene dos dientes con afilado dedicado para las fibras de la madera. Pues esto es lo mismo. Entonces aquí cortamos a contrahilo, usaremos los dientes afilados a contrahilo. Para usar la sierra, bueno, pues el inicio del corte, como es fácil que esto se nos mueva, es un poquito equilibrio, ¿vale? Es bueno ayudarse de un listón. Entonces cogemos un listón, lo podemos fijar si queremos con sargentos o incluso con cinta de doble cara, lo ponemos ahí y se queda ahí y es de gran ayuda. O si tenemos un poquito de soltura, pues simplemente con la mano lo sujetamos y listo. Lo que hay que hacer es situar el listón tapando la línea
del cuchillo que hemos hecho, no ponerlo en la línea. No queremos que la sierra corte en la línea, porque eso estropearía todo. La línea es para los formones, para el acabado. La sierra tenemos que cortar con un poquito de margen. Entonces hacemos eso, hacemos como 1 milímetro. Colocamos el listón. Y realizamos el corte poco a poco. Lo importante es al principio hacerlo muy suave, sin nada de fuerza, ¿vale? Para crear una entalla. Una vez que tenemos la entalla, ya lo demás es muy fácil, pero lo delicado es la entalla. Entonces, para crear esa entalla, al principio tenemos que ir despacio. Ahí está. Ahí he creado la entalla. ¿Vale? Y me ha quedado un poquito menos de 1 milímetro. He apurado mucho, pero bueno, no he llegado a la línea, que es lo importante, ¿vale? Me ha quedado ahí un poquito. Entonces, una vez que tenemos la entalla, ahora ya sí, ahora ya podemos cortar más profundamente. Ya podemos ir un poquito más ligeros. Tenemos que vigilar la línea del gramil, no pasarnos de la línea del gramil, que esa es la profundidad real. Entonces, vigilar la línea del gramil para no pasarnos. Empezamos desde ahí, desde la línea del gramil, para tener una referencia de cuánta profundidad va a llegar la sierra. Y luego vamos avanzando. No hacemos cortes largos, sino nos quedamos en el sitio y ahí profundizamos. Esta es una sierra delicada y como hagamos un poquito de fuerza o no sepamos usarla bien, es fácil que si se dobla, se tuerce, los dientes, ¡pum!, se partan, se estropean, se rompen, porque es un acero muy duro, muy afilado, pero muy quebradizo, es como cristal. Entonces, ante cualquier esfuerzo, pues podemos estropear el dentado. Entonces tenemos que ir muy despacio, muy suave y sobre todo sin hacer fuerza, que vaya el movimiento fluido. Fijaros que no me hace falta ni sujetar la pieza con sargentos, porque es que la fuerza es mínima. En el momento que hagamos fuerza es un riesgo. Con la punta de la sierra trabajamos el final y dejamos unos 2 milímetros de margen sin cortar,
para acabarlo con los formones y no arriesgar que se nos escape el corte. Entonces hasta ahí suficiente. Sacamos el serrín porque eso es un canal que se llena de serrín, entonces hay que evacuarlo. Ahí. Y ahora lo mismo en el otro lado. Después de los cortes con la sierra, simplemente vamos a evacuar ese desperdicio. Entonces necesitaremos para empezar un formón pequeño. Hasta donde podamos. A continuación abriremos un poquito más de camino cortando transversalmente, pero sin llegar todavía a la línea ahí. Y ahí. Seguimos evacuando. Vale. Tendremos a continuación que ya eliminar todo esto. Ya no nos hace falta las líneas de marcaje porque ya tenemos las líneas superiores, que es lo importante, y las paredes se van a cortar con el taco guía. Entonces esto ya no nos preocupa. Entonces ahora esto vamos a eliminarlo para tener mejor acceso. Esto de... Lo que nos preocupa es la línea de gramil. Eso sí, la profundidad, tenemos que llegar a la línea de gramil porque esa profundidad es para todo el canal igual. Pero esto, como no nos hace falta, pues para trabajar mejor lo retiramos
porque lo único que va a hacer es darnos más trabajo. Entonces es un pequeño desbaste sin mucha importancia. Ahí, este no entra. Vamos a quitar el desperdicio. Y fijándonos hasta la línea del gramil. Y hasta ahí. Es importante esta profundidad porque es la referencia que tenemos luego para todo el canal. Si cuesta avanzar, eso significa que estamos cortando mucha cantidad. Entonces, liberamos fibras de los lados. Y cortamos más finito. Hasta ahí. Vamos limpiando. Y a su vez, lo que tenemos que hacer es medir esa profundidad para asegurarnos. Entonces, la medida que coincida con la medida que tenemos de la cola, la altura de la cola. Cortar hasta que tengamos eso. Bueno, el trabajo es igual todo el tiempo. Cortar las paredes rectas y evacuar las fibras por debajo hasta llegar a la profundidad que ocupa la cola de Milano. Entonces, con la herramienta de inspección de profundidad, pues comprobamos que tenemos el fondo correcto. Si el formón no llega, porque no es lo bastante largo, podemos dar la vuelta y con el bisel hacia abajo terminar de limpiar. Utilizar un formón aún más estrecho que llegue hasta el final, o en el caso de que la cola de Milano lo permitiera por el tamaño, pues podríamos utilizar
una herramienta como es el Cotenomi o formón acodado, que es ideal para este trabajo. Entonces lo meteríamos y limpiaríamos el fondo. O una guimbarda también es ideal, lo que pasa es que debe ser una cola de Milano, lógicamente, pues que nos dé el tamaño. Una cola de Milano más amplia. Llegados a este punto, nos quedan medio milímetro de las líneas marcadas con el cuchillo y ahora un margen al fondo, ¿vale? El margen del fondo no lo toquemos, dejemos ahí unos milímetros, ¿vale? Donde hace tope la cola para que no se nos pase y no se nos estropee. Ahora es el momento de utilizar el taco guía con el ángulo de 16 grados, ¿vale? El taco guía se usa de esta manera, con el ángulo invertido. Entonces, la superficie de referencia es esta. Desde aquí es desde donde tenemos que realmente calcular los 16 grados que sean exactos, ¿vale? Con la falsa escuadra comprobamos bajando en 3 o 4 puntos, bajando en vertical. No hacemos comprobaciones con el cuerpo así torcido, ¿vale? Que tenga esta condición, por un lado el ángulo y por otro lado que la superficie guía sea plana a lo largo y a lo ancho, igual que la superficie de referencia, ¿vale? En definitiva, que todas estas superficies que nos dan una guía pues sean realmente planas. Ahora el taco guía, dependiendo de la cantidad de margen que hayamos dejado hasta la línea, pues como siempre lo colocaremos directamente en la línea o un poquito adelantado para ir cortando, para ir dando unos cortes previos para no exponer los formones a un exceso de esfuerzo. Entonces, en definitiva, el taco guía es tan sencillo como alinearlo con la línea de corte, ¿vale? Lo colocaremos ahí, lo sujetaremos firmemente. Vaya, se me ha movido. Bueno, simplemente lo fijamos y ahora con el propio martillo podemos siempre hacer ajustes antes de fijarlo del todo. Ahí y ahí. Y ahora sí, ahora lo apretamos bien. Como este trabajo que estoy haciendo en mi caso, que no siempre es así, pues es un canal tan estrecho, usar formones comunes o convencionales nos puede dar problemas porque el espesor de la hoja tan grande puede aplastar, puede chocar contra la línea del otro lado. Por lo tanto, lo ideal es utilizar formones Kinari Nomi, que son los que tienen la hoja mucho más fina, como este ejemplo. Lo colocamos sobre nuestro taco guía, ahí, hacemos presión con los dedos en la hoja donde está el taco, ahí, y aquí suavemente vamos golpeando y vamos viendo también cómo avanza. Si vemos que no avanza y hay que darle más fuerte, significa que tenemos que mover el taco para cortar láminas más finas, porque si no se nos puede estropear el trabajo, ¿vale? Vamos dando ahí cortes.
todo a lo largo, hasta que, gracias al sonido, podemos identificar que el filo ha llegado al fondo del canal. ¿Vale? Vamos así, avanzando, movemos el taco otro poquito, de esa manera, hasta hacer coincidir el borde del taco con la línea del escalpelo o el cuchillo, de tal manera que al apoyar el dorso del formón sobre el taco, el filo encaja exactamente en la línea del cuchillo, ni más adelante ni más atrás, ¿vale? Esa es la manera de localizarlo con precisión. Si la colocación que hemos hecho no coincide, pues ya sabemos, con un martillito podemos mover golpeando en un punto o en otro, ¿vale? Tenemos 4 puntos para golpear y desplazar el taco hasta que quede en su lugar correcto. Bueno, como decíamos, por un lado nos valemos del taco guía y realizamos un corte de formón con el martillo en vertical, ¿vale? El secreto para mí es ir cortando secciones finas, no irnos directamente a la línea de marcaje, porque eso sería un esfuerzo para el formón, ya que este canal, inicialmente con la acebiki, lo hemos cortado cuadrado, para tener espacio, para tener liberación. Ahora estamos dándole el ángulo, entonces la parte de la base es más gruesa y eso va a ser un esfuerzo para el formón. Entonces ir dando cortes poco a poco, guiados con el taco. Y cuando ya solo falte una lámina, entonces ya sí, ya podemos valernos de la línea de marcaje y podemos ir ahí. A mí también lo que me gusta es, para el último corte, para el corte final en la línea, ¿vale? Hacerlo en vertical, hacerlo sin el martillo. Para ello vamos a colocar la pieza en el tornillo de... Decimos que colocamos el taco guía en su posición para realizar el corte final, ya el que calculamos definitivo, en la línea de marcaje sería, pero eso significa dar un corte de medio milímetro o mejor un cuarto de milímetro, ¿vale? Esa es la idea. El secreto con los formones, lo he repetido 1.000.000 de veces, es el sobreesfuerzo. En el momento que ponemos a un formón a cortar más de lo que puede, se crea un efecto de cuña, se pierde el control y ya no se corta recto, sino que se hunde y ya se forman escalones y queda mal. Entonces colocamos la pieza y ahora la sujetamos en el tornillo de banco. Entonces esto nos queda aquí muy cómodo, con buena visión, y ahora ya realizamos un corte horizontal guiados por el taco. Es para mí sin duda la mejor forma de acabarlo.
También algo que debemos vigilar al trabajar el fondo del cajeado es que sea plano. Por un lado buscamos una profundidad que, si no lo he dicho, lo recuerdo, realmente la profundidad del cajeado debe ser un pelo, un folio más larga o más profunda que la altura de nuestra cola, ¿vale? Porque si no puede generar demasiada fricción y no entra bien o no se desencaja bien, bueno, en definitiva te da problemas. Entonces, para ver la planitud, pues ya sabemos, cogemos una regla, la apoyamos ahí y ahí comprobamos con la regla si pivota. Lo ideal es ponerle algún tipo de tinta, ¿no? Pues el mismo aceite de levadura subo o un rotulador. Bueno, pues tener en cuenta que las superficies tienen que estar rectas, tanto las paredes como el fondo. Y ya por último, con las paredes y el fondo hechos, solo nos falta el final del cajeado, ese margen que hemos dejado para no estropear el límite al que queremos llegar con nuestra pieza, con nuestro componente, para que la cola de Milano deslizante, ¡pum!, haga tope y se quede exactamente en ese sitio. Entonces dejamos ahí un par de milímetros y ahora es el momento de acabarlo. Entonces simplemente vamos a ir haciendo los cortes, primero por un lado, por el otro. Ahí tenemos las marcas del escalpelo hechas y luego vamos a ir así de frente. Esta fibra sale fácilmente porque el corte lo estamos haciendo paralelo a la fibra, entonces no opone casi resistencia. La única resistencia la vamos a encontrar a los lados, en las paredes. Entonces hay que ir poco a poco cortando ahí las paredes con cuidado de no ensanchar el cajeado, respetar la marca donde hemos llegado. Entonces, como son un par de milímetros, las propias paredes que tenemos terminadas nos sirven de superficie guía para saber la inclinación del corte que vamos a dar en ese punto final. No tiene más misterio. Ahí hasta ahí, hasta la marca. Son cortecitos muy pequeños, ¿vale? Ahí. Para evacuar el desperdicio, como el formón no va a entrar, le damos la vuelta, utilizamos el bisel hacia abajo, como una cuchara, pero siempre liberando las fibras de las paredes, porque si no, el desperdicio no va a salir. Ahí. Este agarre a mí no me gusta. Cada uno que lógicamente utilice lo que considere adecuado, pero a mí ese agarre, por más que lo he intentado poner en práctica, no me da buen resultado y además es una invitación a hacernos daño en el codo. Ahí. Apoyamos el dorso en la superficie precortada y nos sirve de guía. Ahí. Ahí. ¿Vale? Sin pasarnos. Con el formón estrecho. Ahí. Eso es. Y luego, este corte
el corte digamos que va paralelo a las fibras. ¿Qué pasa? Que claro, la forma es esta, entonces un formón de cierta medida pues no nos va a permitir el acceso. Entonces necesitaremos o unos formones oblicuos, con el filo oblicuo, de un tamaño, por supuesto, que entre ahí. Estos son de 6 milímetros, no me valen. O un formón tan estrecho como 1,5 milímetros, como este, es un formón especial para Takumis. Y este sí nos sirve para llegar a las esquinas limpiamente. Esa es la idea. Entonces vamos dando los cortes ahí. Hasta que tenemos ese fondo. Limpio y parejo con el resto de las superficies. También comprobamos que tenga la profundidad adecuada y ahí estaría. Entonces ahora por último ya solo falta comprobar el ensamble y hacer los ajustes pertinentes. Introducimos ahí, al principio entra bien, ahí, y ahí ya con la mano no entra, y me faltan como 20 milímetros, y ya fijaros qué fricción y qué fuerza tiene, ahí. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ajustar, esto no está terminado, ¿vale? Ese ya es el último paso, el paso más delicado para dejarlo con la fuerza y la fricción suficientes que deseamos. Bueno, pues como decíamos, después de terminar las dos piezas, el ensamble estaría cortado según el marcaje y ahora solo falta ajustarlo, entonces lo probamos y entra muy fuerte, ¿vale? Que habría que darle con el martillo bastante fuerte, pues eso tampoco es bueno. Entonces ahora vamos a realizar el ajuste de este ensamble. La manera que me gusta hacerla es como lo voy a explicar. Yo cojo un portaminas de mina blanda y voy a rayar las paredes del cajeado en forma de cola de Milano. Las voy a pintar. El cajeado lo dejo aquí fijo porque como vamos a estar ajustando, metiendo y ajustando, pues tampoco hace falta sacarlo de aquí. No. Entonces, como decimos, lo fácil ahora es quitar madera de la pieza de la cola, de la que forma la cola, porque aquí tenemos acceso fácil. Aquí en el cajeado tan cerrado, pues es más incómodo. Ahí. Si no se le fuera a añadir cola o algún adhesivo, incluso a este lápiz, a este rayo del lápiz, podríamos añadirle un poco de aceite y crearíamos una tinta como cuando ajustamos la cama de los cepillos, lo cual generaría muchísima visibilidad mejor, ¿vale? Entonces esto ahora, al introducirlo, ¿vale? Esta es la parte de afuera, esta es la línea recta y en la parte interior tenemos la inclinación. Entonces, para mí lo ideal es quitar del lado inclinado, porque es el que queda hacia adentro y así no se nos mueve la pieza, sino que nuestra referencia es el punto de afuera, el punto tope de afuera. Entonces simplemente ahí, haciendo un poquito de fuerza con... Vamos a dar un poquito
ahí con el martillo y lo sacamos. Ahí está. Y ahí vamos a ver dónde ha manchado el lápiz. Espero que se vea. ¿Vale? Eso es. Entonces, donde ha manchado el lápiz, ahora con el formón vamos a cortar un poquito de esas zonas. Entonces yo de entrada quitaría solo de un lado y el lado exterior, que es nuestra referencia, no tocarlo. Le he puesto lápiz, bueno, para ver también el contacto, que no es malo, pero solo cortar del lado interior, del lado inclinado. Entonces, para cortarlo, bueno, pues la mejor manera es ayudarnos del propio taco guía que montaremos en el accesorio con el que normalmente hacemos muchas más tareas, como el marcaje de colas de Milano y demás. Entonces, aquí creamos una L y de esta manera conseguimos que el taco quede con la misma inclinación que queremos cortar. Lo único que tenemos que hacer es ajustar las alturas de las piezas para dar el corte donde queremos. Entonces voy a intentar mostrarlo de cerca para que se entienda mejor.
esa manera concluimos este ensamble y este trabajo. Ahora ya podríamos incorporar esa estantería a nuestro mueble con las colas de Milano deslizantes. Ya vemos que esto de aquí con las manos no sale. Esto necesita una fuerza bastante mayor. Esto no está encolado, ni mucho menos, por supuesto. Es la fricción que ya hemos visto cómo encaja. Y estando sujeto con un sargento, todavía... ahí. Todavía hace una fuerza increíble. Entonces, como decimos, este ensamble, al tener una superficie tan larga de fricción, de contacto, y encima tener forma de cuña con poco ángulo, porque cuanto menos ángulo, más encaja, más fácil se comprime la madera y crea fricción, pues resulta un ensamble súper fuerte que en principio, si no nos pide otra mecánica mayor resistencia, pues se podría dejar sin encolar. Pero bueno, eso ya depende del gusto de cada uno y de la necesidad. El ensamble de esta manera está perfecto para mi gusto. Ahí encaja. Entonces, con la mano lo podemos meter hasta ahí, hasta que faltan unos 5 milímetros. Nada más para que entre totalmente. Y ahora el resto lo encajamos con el martillo, pum, 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 y sería suficiente. Ya hasta el siguiente trabajo. Aquí tenemos el ejemplo colocado antes de encolar en el mueble. Así quedaría. Estupendo. Por detrás, ahí queda la cola de Milano, la media madera, y aquí